Un pescador vivía muy cerca de la playa, en una casa muy sencilla, muy humilde, al lado de su esposa y de sus 3 hijos. Todos los días seguía la misma rutina que heredó de su padre y también de su abuelo. Muy de madrugada, todos los días salía todo oscuro y se metía al mar, echaba las redes al mar y esperaba hasta que saliera el sol, empezara a brillar el sol para poder recoger nuevamente sus redes y poder sacar pues todo lo que Dios le había dado, todos los peces para poder darles de comer a su familia, y lo que les sobraba pues les servía para ir al pueblo y poder comprar todo lo que necesitaban para poder estar bien. Y así lo hacía todos los días, pero en una madrugada, cuando él se mete, siguiendo esa rutina, al mar, pisa algo que lastima su pie, empieza a sangrar. Él sintió que era algo duro y pues se sentía muy mal por lo que había pasado, y él mete su mano, recuerda que era muy de madrugada, no había luz, él mete su mano y siente como un costal con piedras grandes, como 10, 12 piedras grandes, como aproximadamente del tamaño de una toronja, de 1, quizás hasta 2 kilos de peso. Y él estaba muy molesto, muy enojado y decía, pero ¿por qué? ¿Quién hizo esta maldad? Ya me lastimé mi pie, ¿cómo lo ponen en mi playa este pescador? Pero después empezó a pensar y se intrigó y quiso saber, pues, ¿qué era lo que había en ese costal? Entonces va y lo toma y va poco a poquito fuera del mar y se da cuenta que eran varias rocas, como les platico, y enojado, molesto, ¿qué hubieras hecho tú? Él empieza a aventar esas piedras al mar, a lo lejos, una a la derecha, 2 a la izquierda, y empieza muy molesto a decir, bueno, pues ya me lastimé, pero voy a deshacerme de estas rocas, porque si las dejo quizá mañana pues pueda lastimarme mi otro pie, mi otra pierna. Y cuando empieza a salir el sol, deja solamente una roca dentro de ese saco, quizá la más grande, y empieza a salir el sol, se mete nuevamente al mar y saca las redes, y cuando llega al saco y saca esa roca, se da cuenta que tenía un brillo como muy especial, un brillo dorado especial. Estaba muy sucia, oscura, y empieza a limpiarla y se da cuenta que esa roca era de oro sólido, de oro sólido. Y empezó a pensar en todas las piedras. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras sentido mal? A lo mejor, como dice Héctor, ¿verdad? Nos hubiéramos metido, pero bueno, desafortunadamente las aventó al mar. Él empezó a sentirse muy mal, empezó a pensar en todas las piedras que arrojó en el mar y que nunca podría recuperar. Y perdió de vista, mira, lo afortunado que era de tener una piedra grandísima de oro en sus manos. Por estar pensando en lo que desechó, en lo que perdió, no se dio cuenta de lo afortunado que era de tener la piedra de oro más grande en sus manos. Quiero decirte que como hijos de Dios, hoy tenemos una piedra de oro valiosísima en nuestras manos que desafortunadamente pocos hijos valoran. Esa piedra de oro muy, muy valiosa se llama alabanza. Alabanza. Me ponen por favor Segunda de Crónicas, capítulo 5. Vamos a leer el verso 13 y el verso 14. ¿Por qué podemos comparar
la alabanza como una piedra de valor incalculable, de gran precio. ¿Por qué la podemos comparar así? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a platicar el contexto bíblico. Aquí Dios nos narra la historia cuando el rey Salomón trasladó el arca al templo que se había levantado en Jerusalén. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo, antes de levantarse el templo en Jerusalén, existían 2 tabernáculos? ¿Lo sabían? Que había 2 tabernáculos. Estaba el tabernáculo que Dios le enseñó a Moisés. Ese se encontraba en Gabaón, aproximadamente a 10 kilómetros de Jerusalén. Pero había otro lugar, otra tienda, otro tabernáculo que levantó David en su casa, donde estaba el arca de Dios, donde no había velos, donde ellos podían entrar directamente a la presencia de Dios a través de las alabanzas. Vamos a leer esta parte de la historia. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Dios, y a medida que alzaban la voz, escogían los instrumentos musicales más fuertes, estaban todos con un mismo sentir. ¿Qué es lo que pasa cuando la iglesia, en este caso los sacerdotes, empezaron todos con este mismo sentir a alabar a Dios con fuerza? Sigo la lectura. Y a medida que alzaban la voz con trompetas, címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Dios diciendo: porque tú, Señor, eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Dios. Verso siguiente: la gloria de Dios se hacía presente y no podían, mira qué grado estaba la presencia de Dios con ellos cuando alabamos. Imagínate si empezamos a alabar con todo el corazón, ¿qué pasará con nuestra vida? Porque hoy la Biblia enseña que somos templo de su Espíritu. ¿Qué pasará con nuestra vida? ¿Qué pasará en nuestro hogar, en nuestra casa, si empezamos a alabar a Dios con todo el corazón? Se llenaba ese lugar de la gloria de Dios. Imagínate que en tu casa la gloria de Dios pueda ser vista de una manera poderosa, sobresaliente, al grado que no podían los sacerdotes que ministraban. Era tal la presencia de Dios cuando en un mismo sentir alababan todos a Dios. Los sacerdotes no podían estar allí por causa de la gloria de Dios que había llenado ese lugar, esa casa. La alabanza trae la presencia de Dios con nosotros. Mira la importancia, por eso lo comparamos con esa roca de valor incalculable. La alabanza trae la presencia de Dios con nosotros. Dios derrama su gloria cuando su pueblo le alaba. Lo hemos visto en nuestra iglesia y también conocemos testimonios. ¿Te puedes imaginar que una persona, cuando ora con todo el corazón y cuando la presencia de Dios está con él, caiga la gloria de Dios de una manera que una persona ore y que personas que no conocen a Dios, después de esa oración, las veas derribadas en el suelo? Que vaya un hijo de Dios lleno de la presencia, de la gloria de Dios, de su Espíritu, porque somos su templo. Que vaya a un restaurante, por ejemplo, y que empiece a orar, termine la oración, de repente abra los ojos y vea a los meseros tumbados en el suelo por la gloria de Dios que acompaña a uno de sus hijos, a una de sus hijas. Y no es una historia inventada,
Hay testimonios que cuando le creemos con todo el corazón, la presencia de Dios cae de una manera. Por eso, familia y amigos que nos siguen a través de internet, las redes sociales, hay que comprender. Ponemos muchas veces nuestros ojos en lo que desechamos, en lo que no fue ante nuestros ojos importante, en lo que ya no tenemos, pero perdemos de vista lo que Dios nos ha dejado, lo que tenemos en nuestras manos, que es de valor incalculable. La alabanza puede llegar a traer la presencia de Dios a tu casa, la gloria de Dios de una manera muy, muy especial. Pero para que la presencia de Dios pueda ser derramada a través de la alabanza, se requiere de una preparación previa del corazón. No solamente se trata de cantar alabanzas a Dios, hay que tener una preparación previa del corazón para que la alabanza pueda traer verdaderamente su presencia, para que ya no te tengas que preocupar por tus hijos, por tus nietos, que quizá no viven hoy contigo, que quizá piensas que están perdidos. Que la presencia de Dios pueda atraer a todos cerca de Él, a través de la alabanza. Pero necesitamos una preparación previa del corazón. Me pones por favor Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, versículo 14. Sé que los papás, las mamás que están en esta casa, o un joven que conoce la situación en casa, la situación en el matrimonio, la presencia de Dios puede arreglar las cosas en tu trabajo, jóvenes en la escuela, los problemas que tienen en casa, toda situación Dios puede resolverla en segundos, pero hay que preparar nuestro corazón para que la alabanza pueda traer la presencia de Dios con nosotros. ¿Y cómo es esta preparación? Mira este versículo. Dios dice: sigue la paz, no se engañen. Si hay resentimientos entre ustedes, si hay falta de perdón entre ustedes, nunca podrán ver a Dios. Hay que arreglar las cosas, hacer las paces, primeramente hacer las paces con Dios y después con nuestros semejantes. ¿Cómo podemos hacer las paces con Dios? Dios te ama con todo el corazón. Dios estableció solo una manera para poder recibir el perdón de nuestros pecados. Todos hemos cometido errores, faltas graves ante los ojos de Dios, y la única manera para poder recibir el perdón de Dios del cielo es a través de la fe en Jesucristo. Dios estableció un solo camino. Dios no instituyó ninguna religión. Hay muchas ideas de hombres que no te llevarán a asegurar tu destino eterno al lado del Señor. El único camino viable es Jesucristo, lo que hizo en la cruz por nosotros. Hay que arrepentirnos de corazón. Para que podamos recibir el perdón, hay que arrepentirnos, hay que decirle al Señor: perdóname, límpiame de toda mi maldad, yo quiero ser tu hijo, yo quiero obedecer tu palabra. Ya así podemos estar en paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero recuerda, para que la presencia de Dios pueda bajar a través de la alabanza, tenemos que seguir la paz con todos. No puedes tener problemas, diferencias con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus nietos, problemas en el trabajo. Es que lo que tú me hiciste, jamás voy a perdonarte. Si tú tienes esto en el corazón, hay personas que fueron lastimadas, que fueron heridas, pero en lugar de seguir la enseñanza
ordenanza de Dios hasta 70 veces 7, Pedro, tienes que perdonar al que te hirió por no querer obedecer la palabra de Dios. Guardan resentimiento y este resentimiento empieza a crecer como un árbol. Tú ves un árbol de 1 metro de distancia y las raíces pueden medir hasta el doble, que no apreciamos. Brotar una raíz poderosa de amargura, endurecer tu corazón. Dios dice que si nosotros no arreglamos estas situaciones que tenemos con los demás, jamás podrás ver a Dios. Jamás podrás, a través de la alabanza, traer la presencia de Dios contigo. Dios dice: busca la paz, ponte a cuentas con Dios y con las demás personas que te rodean. Pero también el Señor dice: busca la santidad. Se requiere de una preparación del corazón para traer la presencia de Dios, para activar el poder de la alabanza. Hay que vivir en santidad, ser físicamente puros, moralmente intachables. Y la santificación es un proceso. Seguimos adelante, quizá cometemos errores, pero seguimos adelante buscando la santificación, hacer las cosas bien con Dios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay algunos que cambian ciertas cosas, pero hay otras que no, son intocables. No cambio en esto, yo no dejo esto. Tienes que tomar una decisión contundente. Es como si tuvieras un barco. ¿Vas conmigo? Un barco con 6 agujeros. Tapa 4 agujeros. Con 2, tarde o temprano se hunde. Hay que tomar una decisión. Jesús nunca engañó a la humanidad, a las personas. Tú lo puedes ver en los evangelios. Iban multitudes siguiendo al Hijo de Dios y Jesús se voltea y les dice: ¿por qué me siguen? Si no están dispuestos a renunciar a todo, a darle a Dios el primer lugar en su corazón, no se engañen, no pueden ser mis discípulos. Tienen que tomar una decisión de vivir en santidad, de dejar de jugar con el pecado. Un poco que consintamos de levadura puede contaminar totalmente nuestro corazón. Y si no hay santidad, nunca podrás ver a Dios. Si no seguimos la paz y la santidad, esta es la preparación que necesitamos como iglesia para que la alabanza pueda traer de manera gloriosa, que no solamente una persona sea sanada, que no solamente una persona recibe el impacto del evangelio que puede transformar su vida. No, todos en casa, en todos los vecinos de nuestra iglesia, que la presencia de Dios pueda sentirse de una manera tan poderosa que transforme vidas, que transforme matrimonios, que transforme a nuestros hijos. Impresionante cuando comprendemos lo que Dios nos ha dejado en nuestras manos, el poder que hay en la alabanza. Pero la alabanza, querida familia y amigos que nos escuchan, hay que hacer alabanza con inteligencia, con una total comprensión de lo que estamos haciendo aquí. O sea, no es posible que no nos aprendamos las alabanzas, que estemos alabando a Dios llegando tarde. No le demos ese lugar. Si vemos en la Biblia que Dios nos muestra que la presencia de Dios desciende cuando alabamos con una preparación previa de nuestro corazón. Y no llegamos a tiempo, o no llegamos con una preparación, o estamos en medio de la alabanza platicando con nuestras manos en las bolsas o en el celular, o muchos peleándose con los ojos abiertos. No te sabes las alabanzas. Hay que alabar
con inteligencia, con total comprensión de lo que estamos haciendo, y así la alabanza desatará el gran poder de Dios en medio de nosotros, en tu casa, con tu familia, de una manera sobrenatural. Y vamos a ver algunos ejemplos sobre el poder de la alabanza que estamos platicando. Me ponen por favor Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer el versículo 14 y después el 23. Primera de Samuel, primero vamos a leer por favor, Primera de Samuel 16, verso 14. El Espíritu de Dios, fíjate, se apartó del rey Saúl. Antes de la llegada de Jesucristo, podían perder la presencia del Espíritu de Dios cuando cometían pecados y cuando no se arrepentían y cuando jugaban con Dios y cuando no querían vivir en santidad. El Espíritu, ¿por qué? Porque Dios es 3 veces santo, limpio de ojos, puro de corazón. Incluso el profeta Isaías tuvo una revelación, pudo ver a Dios en el trono y él dijo: miserable de mí, estoy muerto, porque yo siendo, fíjate, Isaías, inmundo de labios, pude ver la presencia de Dios. Incluso serafines, ángeles, en la presencia de Dios tienen que con sus alas tapar sus rostros por la gloria tan grande de Dios. No cualquiera puede ver a Dios, y ahora, gracias a Jesucristo, tenemos acceso directo al Padre. Era, de verdad, si tenemos fe, esa fe que mueve montañas, certeza. Hebreos 11, verso 1, certeza de lo que dice es cierto. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La presencia de Dios, la gloria de Dios, esa nube que hacía que todos ni siquiera pudieran entrar de la presencia tan gloriosa del único Dios verdadero. Pero hay que creerlo con todo el corazón. Cuando realmente lo creemos con todo el corazón, antes se apartaba la presencia de Dios, ahora gracias a Jesucristo, nunca perderás la presencia de su Espíritu contigo, pero sí puedes apagar al Espíritu o contristar al Espíritu, producirle mucho dolor. Seguimos con lo que estamos leyendo. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba, fíjate, le atormentaba un espíritu malo que venía de parte de Dios. Dios estableció leyes, principios espirituales que rigen este mundo. Cuando decidimos desobedecer a Dios, Dios puede quitar su protección, porque dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando tú decides verdaderamente no jugar con Dios, hacer lo correcto con Dios, morarás bajo toda la sombra, bajo toda la protección del Omnipotente. Nadie podrá tocar tu casa, nadie podrá tocar tu negocio, nadie te quitará tu lugar en el trabajo, porque así lo ha dicho Dios mismo. Estarás bajo toda la protección del Omnipotente. Nadie podrá tocar a tus hijos. Podrás tener paz en tu corazón a tus nietos. Pero cuando decidimos no obedecer a Dios, cuando le damos las obras de nuestro tiempo a Dios, cuando no tomamos en serio su palabra, cuando no vivimos en santidad, la protección de Dios tiene que hacerse a un lado, y pueden llegar, dice la Biblia, espíritus inmundos, que también les llaman ángeles caídos o demonios, que intentan lastimar nuestras vidas y la vida de los integrantes de nuestras familias. Y vamos a ver, por favor, este tormento. Si tú buscas el original, habla el original hebreo Baath, que se tradujo como atormentar, significa miedo. Fíjate lo que llegan a producir esta clase de espíritus. No dejan sentir bien a las personas. Y vamos a, por favor, a Primera de Samuel 16, verso 23. Primera de Samuel 16, verso 23.
Saúl, porque no quiso vivir en santidad, porque guardó mucho rencor en contra incluso de David, no siguió la paz, no buscó la santidad, había una influencia demoníaca en él que lo atormentaba. ¿Te puedes imaginar una vida así? Ay, es que eso nada más pasó en los tiempos de Jesús. Dios recorre el velo, nos muestra que estamos en guerra, que existe un mundo espiritual, que quizá tu problema es espiritual, lo que tienes en tu casa o cómo te sientes, ese vacío y ese temor desgarrador que sientes cuando ves a tus hijos que no llegan a casa a tiempo, puede ser una influencia espiritual. Y cuando el espíritu malo, mira, poder de la alabanza, cuando lo hacemos con inteligencia, cuando hay una preparación previa, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y mira qué hermoso, la alabanza con inteligencia, haciendo las cosas con total convicción, el espíritu malo se apartaba de él, se apartaba de él. Así la alabanza aparta espíritus malos, espíritus inmundos que pueden influenciar a las personas a hacer lo malo, que pueden llegar también a influenciar a la impureza, a que vivamos llenos de celos, siempre en pleitos, que haya falsedad, que haya también rebeldía. Ay, es que mi hijo, mi hija no quieren obedecer, no quieren saber nada de Dios, no sé dónde está mi esposo o mi esposa. Puede ser un problema espiritual. La Biblia dice en Efesios 6 verso 12, estamos en guerra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, así lo dice la Biblia, no es que yo lo interprete, la Biblia lo dice. Nuestra lucha es espiritual. Nos superan en número millones de espíritus inmundos que intentan lastimar a las personas. Pero la guerra es del Señor. Y en Él, si vivimos en santidad, si buscamos la paz, en Él siempre tendremos victoria. Al grado que cuando alabamos con inteligencia, con el corazón, con una preparación previa, la alabanza apartará todo espíritu inmundo de tu vida. Así como pasó con Saúl. Ay, es que en mi casa en la noche oigo pasos en la azotea, en la escalera, ya me dan hasta palmaditas, me dicen buenas noches. Y es cierto, hay personas que han tenido esa experiencia en el plano espiritual. Esto es real. Cuando hacemos las cosas bien con Dios, nunca más tendrás temor. El perfecto amor, Dios estando esa gloria en la presencia, estar en la presencia, esa gloria de Dios en tu casa disipará toda oscuridad, toda clase de tinieblas. Dios mejorará las cosas en tu matrimonio, Dios mejorará las cosas con tus hijos de una manera muy especial, porque hacemos las cosas con el entendimiento, viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, alabándole con una preparación previa, haciéndolo con el corazón. Ningún arma, papás que me escuchan, ningún arma pensada en contra de tu familia prosperará. Nada. Pueden estar las cosas de cabeza, pueden estar las cosas ante nuestros ojos muy mal. Prepárate. Prepara tu corazón, haz las cosas bien con Dios, ponte a cuentas con Dios y con los hombres y alábale con el entendimiento, sabiendo lo que estamos haciendo. Aprendemos las alabanzas, de dónde salen esas alabanzas, por qué lo estamos cantando. Vamos a cantarlo con fe, vamos a cantarlo con total convicción y Dios se encargará de disipar toda clase de tinieblas y obscuridad. Tú lo verás, así como podemos ver en la palabra de Dios.
Ejemplo número 2, Hechos por favor 16, verso 25 y verso 26. Nos vamos al Nuevo Testamento, Hechos capítulo 16, donde dos misioneros, Pablo y Silas, por guía del Espíritu, fueron llevados para hablar por fin a un lugar que tanto necesitaba escuchar de Jesucristo. Macedonia, Grecia, llegaron a Filipos, y donde en ese lugar en Filipos, Pablo recibió tantas cosas por causa de su fe en Jesucristo, pero también en ese momento de mayor prueba, también fue el momento de mayor gloria. Por eso Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Si eres hijo de Dios, a los que aman a Dios todo les ayuda para bien. En ese momento de mayor prueba fue su momento también de mayor gloria. Mira, estaban en la cárcel después de haber sido azotados. ¿Te puedes imaginar? Azotados con varas. A lo mejor si hoy te azotan 3 veces, te desmayas, a lo mejor vas al hospital y bueno, tantos medicamentos que te pueden ayudar, ¿verdad?, para sanar. Pero en aquel tiempo sabían que cuando eran azotados iban a tener cicatrices permanentes de por vida. Muchos morían a las pocas semanas del dolor y de las heridas tan graves, donde no había analgésicos como los conocemos hoy día. Ellos fueron azotados con varas. ¿Se pueden imaginar? ¿Cómo te hubieras sentido tú si por causa de tu fe en Jesucristo, joven, recibes persecución, empiezan a hablar mal de ti en la escuela? Fíjate, nada más por eso. Ellos no nada más hablaron mal de ellos, recibieron un castigo físico y los metieron en la cárcel. ¿Y cómo veías a Pablo y a Silas? ¿Por qué, Señor? Yo ya no te voy a seguir. ¿Cómo es posible? Yo confié en ti. Mira cómo estamos. No, lo único que hicimos fue hablar de ti. Mira lo que hacían, cantaban en medio de esa prueba, orando, confiando en Dios. Habiendo sido tenidos, ellos, fíjate cómo lo veían los primeros seguidores de Jesús, el privilegio de haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa del nombre de Jesús. O sea, era un privilegio para ellos, impresionante. ¿Qué era lo que hacían? Cantaban himnos a Dios, los presos los oían. Mira el poder de la alabanza cuando hay una preparación previa, cuando hacemos las cosas con inteligencia, no por costumbre, no por imposición. Cuando alabamos de esta manera. Verso siguiente, por favor, Abby. ¿Qué fue lo que pasó? La alabanza lo que trae, desata el poder de Dios. Sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, mira, el poder de la alabanza, mamá que me escuchas, en segundos se puede arreglar las cosas en tu matrimonio, con tus hijos, con tus nietos. Al instante se abrieron todas las puertas. La alabanza abre toda clase de puertas que aparentemente están cerradas. Oportunidades. Se va a ir la miseria de los hogares donde se alabe de esa manera como Dios lo estableció. Se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Libres para poder buscar a Dios. ¿Qué adicción, qué situación no te permite? Hay que alabar a Dios, que venga la presencia de Dios, tener esa preparación del corazón para que esa presencia pudra todo yugo, toda opresión, toda situación interna. Vencerás a toda clase de enemigos internos. Vencerás de una vez por todas el miedo, el temor, el desánimo, la amargura, la falta de perdón. Podrás vencer la enfermedad. Mira qué hermoso. Yo creo en ti, Señor. Yo te alabaré con todo mi corazón. No he sido constante, perdóname. Voy a vivir en santidad. Ahora sí, sin juegos, voy a buscarte con todo el corazón. Hay muchas cosas en juego. Que nadie te cuente, que pueda ser testigo de la presencia de Dios contigo
en tu casa, venciendo la enfermedad, que la pobreza huya de nuestros hogares, que pueda Dios derramar esas nuevas fuerzas que promete, que tu corazón, me acompaña el grupo de alabanza por favor, se llene de gozo, sin importar lo que escuchamos en las noticias, sin importar lo que vemos con nuestros ojos físicos, porque nosotros también tenemos ojos en el corazón y sabemos que la palabra de Dios es cierta, es verdad, y tú, Señor, realmente siempre cuidarás de tus hijos, de tu iglesia, Señor, porque aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Y quiero terminar con 2 versículos que Satanás no quiere que lo sepas. 2 versículos que el diablo no quiere que sepas, porque estos versículos son capaces de transformar tu presente, tu futuro, cambiar el rumbo de tu historia para bien. Estos versículos pueden cambiar congregaciones enteras si lo perciben de Dios, si lo toman como una estaca. Yo le digo al Señor que esta palabra, Padre, se clave en mi corazón como una estaca firme, que no me permita retroceder, que esto pueda hacerse carne en mi corazón. Y estos 2 versículos que el diablo, que quiere verte triste, que quiere verte derribado, que quiere ver que tu matrimonio se fractura cada día más, estos versículos no quiere que la iglesia lo sepa. Están en Isaías, por favor, capítulo 30. Versículo 31 y 32. Isaías 30, por favor síganme, no pierdan este momento, esta bendición de estar aquí, que nada pueda interferir con lo que Dios quiera hacer en este lugar. Veremos el cielo abierto, Dios derramará sanidades, Dios derramará de su espíritu, Dios derramará nuevas fuerzas para el cansado, Dios hará algo hermoso en este lugar, dice la Biblia, porque Asiria, sí, los enemigos de Dios hirieron con vara, con la voz de Dios serán quebrantados. Los asirios eran terribles enemigos del pueblo de Dios. ¿Sabes cómo se manejaban los asirios? Los pueblos les tenían horror. Ellos manejaban la guerra psicológica. Cómo meter un temor a nuestros enemigos para poderlos vencer sin luchar. Así opera Satanás en nuestra mente, tratándonos de meter temor. Eres un inútil, no sirves para nada, Dios no te puede perdonar, Dios no está contigo, siempre haciéndole caso a una voz que no viene de parte de Dios. Así se maneja el enemigo. Pero dice la Biblia, Asiria hirió con vara, pero con la voz de Dios que está con su amada iglesia, que ama con todo el corazón, entregó la vida de su Hijo por ti, por mí, por toda su amada iglesia. Con su voz será quebrantada. Verso siguiente, por favor. Y cada golpe, mira la importancia, esto es algo que la iglesia tiene que saber cuando hay una preparación previa, como lo hemos platicado. Cada golpe de la vara justiciera que asiente Dios sobre él, sobre tu principal enemigo, principal enfermedad, lo que está lastimando tu familia, lo que está lastimando a tus hijos, cualquier enemigo o cómo te sientes en lo interior. Cada golpe de la vara justiciera que asiente Dios porque está con nosotros sobre él. ¿Sabes cómo será? Con panderos, con arpas, mira, con el teclado, gracias a Dios por todos los músicos con nosotros, por la batería, por la guitarra, por el bajo, por el violín, por todas las voces de los que estamos aquí y de los que estamos también en la iglesia. Será la victoria, la tendremos a través de la alabanza.
y en batalla tumultuosa. Esto es algo que todos lo verán. No habrá duda que la presencia de Dios está con nosotros. ¿Lo crees? Vamos a ponernos de pie, y como Dios le mostró al profeta Amós, de sus siervos más humildes, pero hablaba con una fe y con una convicción. Dios le mostró que en estos últimos tiempos Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David, donde estaba la presencia de Dios. No había velo que separara a Dios de los hombres. Ellos podían entrar en su presencia. La presencia de Dios está hoy aquí. Créelo con todo el corazón. Ponte a cuentas con Dios. No es casualidad que estemos hoy aquí. Pídele perdón, Él te escucha, Él te ama. Hoy cambiará el rumbo de tu historia. Hoy Dios romperá cadenas, ataduras. Dios sanará. Su espíritu marcará una diferencia grande. Dios derramará de su santo aceite con nosotros. Perdóname, Señor. Creo en Jesús, díselo con todo el corazón. Creo en ti, Jesús. Te pido que me perdones por toda mi maldad, porque no me he querido consagrar con todo el corazón. Perdóname. Voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias. Dale las gracias por lo que hiciste. Es parte de la preparación que necesitamos para que la gloria de Dios descienda. Gracias, dile, por lo que hiciste en la cruz por mí. Yo merecía estar clavado en esa cruz. Yo soy el grosero, yo soy el que ha lastimado a los demás en casa, pero tú, Señor, por mí lo hiciste. Entregaste tu vida en rescate por todos nosotros. Asegura tu lugar eterno al lado de Dios. Reconoce a Jesús. Dile que crees en Él, que le pides perdón con todo el corazón y que lo recibes como tu Señor. Y también, como dice la Biblia, recibimos a Jesús como nuestro Dios. Y así se cumple, Padre. Está tu iglesia lista, Señor. La hora ha llegado, Padre, como se lo mostraste a tu profeta Amós. En este tiempo Dios levantará el tabernáculo caído de David. La presencia de Dios hará algo grande con tus hijos, en tu vida. Apláudele con todo tu corazón. Aprovecha este tiempo, estamos listos. Alábale, no te canses de alabarle a Él. Danza, gózate, Israel, porque la presencia de Dios está contigo. Gracias, Padre.